¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bueno, me parece que no hay nadie. Hola doctora, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cuántos son? Hola profe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cuántos son? Poquitos. Buenas ¿Cuántos somos tardes, más? doctora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿3, 4? Digo, porque si somos poquitos a lo mejor vamos a poder hacer un repasito. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo se están preparando para el examen? Cuéntenme. ¿Cómo se van preparando? Yo no ¿Están arranqué viendo ahí todavía. ¿Cómo? Yo no arranqué todavía, arrancaba hoy, así que si es repaso no voy a estar muy lúcido. No vamos a repasar todo el programa, por supuesto, pero quiero... ¿están viendo el Power ahí? No. No lo pueden ver. A ver. Bueno. Nosotros vamos a poder repasar algunos temas. A ver, yo quiero, si ustedes quieren, podemos hacer un paneo por el programa, por los puntos que son más importantes, para que ustedes sepan cuáles son los puntos, digamos, más importantes para preguntar. ¿Qué es lo que se pregunta habitualmente en un examen de Derecho de las Sucesiones? Eso es importante que lo tengamos claro. Y aprovechamos este día porque pensamos que iba a ser feriado, pero en realidad no es feriado y entonces nos viene muy bien. ¿Lo ven ahí? Sí, se ve, ¿Pueden ver profe. ahí? Sí, se ve, profe. A ver, profe, bueno. Yo estaba pensando, ¿qué les parece si vamos por conceptos que son bien troncales, del derecho de las sucesiones? Vayan anotando ustedes, vamos mirando algunos puntos del programa. Pero miren, hay una unidad que es la que tiene la mayor cantidad de puntos importantes que siempre se van a preguntar en los exámenes. Y es la número 9, la de proceso sucesorio. Si quieren la repasamos. Proceso sucesorio, medidas precautorias. Y también la primera unidad, que tiene que ver con los puntos 4, 7, que tiene que ver con la transmisión de la herencia. Yo les sugeriría que le diéramos un repaso fuerte a esto, si ustedes quieren, y después vemos si nos queda alguno un poquito más de tiempo para ver otras cosas. ¿Cuándo rinden ustedes? ¿Qué día? El 28. No sé qué cae 28. ¿Qué es el 28? Lunes, doctora. No este lunes que viene, sino el otro, o sea que tienen toda la semana que viene, Sí, ¿verdad? sí, Bueno, sí. o sea que tienen bastante tiempo, inclusive tiempo para hacer alguna otra pregunta, algunas consultas. El lunes es feriado y era día de consulta para ustedes, pero a lo mejor vamos a tener algún otro día de consulta para que ustedes puedan hacer preguntas a los docentes que han traído determinados temas. Bueno, a ver, yo voy a preguntar y ustedes me van a contestar. Doctora, Igualmente, doctora, buenas tardes. ¿Le podría hola. hacer una pregunta puntual Sí, pero ¿de qué tema? de colaciones? Hay Bueno, un vamos a ver, párrafo. hay- después el tema de colación. Ustedes todavía no han visto colación, ¿no? sí, ¿Allá lo vieron? el artículo 2385. Pero no podemos empezar con el artículo 2385 porque vamos a arrancar desde el principio. Vamos a tratar de llegar a lo que Está usted... bien, está bien, está Vamos a bien. tratar de hacer Mire, tomen los programas y vamos a empezar a mirar en el programa los puntos importantes, que son los puntos que en general entran en
en los exámenes, como preguntas de examen, para que ustedes desarrollen. Lo ideal en los exámenes es que ustedes elijan algún tema, pero a veces no hay tiempo material para hacerlo. Entonces, traten de fijar ustedes esos puntos que son importantes. A ver, vamos a empezar por el primero. Por la unidad 1, yo encontré que los puntos 4 y 7 son verdaderamente importantes. A ver. Espérenme un segundito, un minuto. Aguántenme un segundo. Quiero organizar. ¿Se acuerdan ustedes que también tienen violencia familiar acá, verdad? Violencia familiar, violencia de género. ¿Han podido estudiar esto? Tuvimos una clase con la profesora Iglesias. Ajá. ¿Y cómo les está yendo con el tema? ¿Todavía no empezaron a estudiar? Es un tema importante, ¿eh? Y lo vamos a preguntar en el examen. Sí que lo vamos a preguntar. Sobre todo el tema de violencia de género contra la mujer. Vamos a preguntarles también el tema de las personas con vulnerabilidad. ¿Se acuerdan que lo vieron ustedes conmigo? Ese punto de la vulnerabilidad lo vieron conmigo cuando estudiamos el sistema de protección. ¿Se acuerdan? Bueno, con respecto a los ancianos, a las personas con discapacidad, con respecto a las personas menores de edad. Es importante que ustedes conozcan la ley 12.569 y es importante que ustedes conozcan la ley nacional 26.485 y es también muy importante que ustedes puedan establecer bien el concepto de las distintas medidas que adoptan los jueces en caso de denuncia de violencia. La diferencia que hay entre una restricción de acercamiento, una exclusión del hogar, cuáles son estas medidas importantes que los jueces van a tomar de manera inmediata, sin estar haciendo solamente tomando la denuncia a efectos de parar, digamos, el estado de violencia, ¿sí? Frenar, digamos. La idea es que la sangre no llegue al río. Esa sería la idea. Bueno. Vamos a ir entonces a la primera de las unidades de sucesiones. Y acá hay algunas cosas que son importantes. Por ejemplo, punto 4, la apertura de la sucesión, las causas, la muerte natural, la prueba del fallecimiento. Esas cosas se las vamos a preguntar, ¿no? Vamos a preguntar, por ejemplo, ¿cuál es el concepto de la transmisión hereditaria? Es un tema tan importante del derecho de la sucesión. ¿Y qué es el derecho de las sucesiones? ¿Qué es lo que regula? Regula justamente la situación jurídica que sigue a la muerte de una persona. ¿Y qué es la muerte? Vamos a preguntar qué es la muerte porque estamos en derecho de las sucesiones. La muerte es un hecho biológico, pero también es un hecho jurídico, porque es un hecho biológico que tiene efectos jurídicos. Con la muerte se da fin a la existencia de la persona humana y en lo que aquí nos importa, produce la apertura de la sucesión. Veo muy importante, porque es un tema que siempre le preguntamos en los exámenes, que ustedes hagan bien la diferencia entre la apertura de la sucesión, que se produce en el mismo momento, la muerte del causante, y la apertura del proceso sucesorio. Vean ustedes que cuando una persona muere y no tiene ningún bien, nunca habrá un proceso sucesorio. Por lo tanto, nunca deben confundir la apertura de la sucesión, que se produce justamente cuando una persona muere y en el mismo momento se da la transmisión hereditaria. Y otra cosa distinta es la apertura del proceso sucesorio, que tiene que ser promovido después de la muerte, por supuesto, por aquellas personas legitimadas para hacerlo. Bien.
Y esto es la transmisión de la herencia. ¿A favor de quién se da? A favor de aquellos que han sido llamados a recibir la herencia. ¿Y quiénes son los llamados a recibir la herencia? Bueno, ¿quién es el que hace el llamamiento? Puede hacerlo la ley en base al parentesco, por eso llama ascendientes y descendientes. Puede hacerlo la ley en base al matrimonio, por eso llama al cónyuge supérstite. Y puede hacerlo también la voluntad del causante, es decir, el testamento válido que tiene, por supuesto, la última voluntad del causante. Tiene que ser, como dije recién, un testamento válido, y esa también es una fuente de llamamiento. Otro tema importante que les vamos a preguntar en el examen seguramente es cuál es el objeto del derecho de las sucesiones. ¿Y de qué se ocupa el derecho de las sucesiones? Bueno, ¿de qué se ocupa? Se ocupa de regular, se ocupa de determinar la situación jurídica que se presenta después que una persona muere, qué efectos produce la muerte en las relaciones jurídicas que tenía el causante, qué destino tienen esas relaciones jurídicas, de qué manera van a continuar esas relaciones jurídicas y cuáles van a ser las relaciones jurídicas nuevas que deriven de, digamos, de la muerte. Bueno, ¿cuándo se produce la transmisión? En el mismo momento en el que muere una persona. Ese momento que es exactamente el mismo entre la apertura de la sucesión, la transmisión hereditaria y la muerte, es algo que ustedes no pueden modificar, ¿sí? No pueden tener dudas acá, porque la apertura de la sucesión se produce en el mismo momento en el que una persona muere. ¿Y a quién se le transfiere? A aquellos que tienen vocación hereditaria o vocación sucesoria para recibir la herencia. Otra pregunta que vamos a hacer es ¿cómo se prueba la muerte? Es importante cómo se prueba la muerte. Si una persona murió en el país, si una persona murió en el extranjero, si no se encontró el cadáver, si fue encontrado el cadáver, si puede ser identificado, cuándo es que el juez va a tener por probada la muerte de una persona. Anótenlo porque eso es importante. Porque allí ustedes van a poder obtener. A ver, veamos. La muerte de una persona, ¿cómo se determina? Siempre se determina por criterios médicos. Habrá un certificado médico que va a dar lugar Con el al acta certificado de de difusión se prueba, ¿no? certificado de defunción. Exactamente. Porque, por eso digo que es con criterios médicos. Porque el que expide el certificado de defunción es un profesional. Es un médico. Luego, ese certificado de defunción debe presentarse en el registro civil y allí se va a obtener un certificado de defunción expedido por el registro civil. ¿Qué es lo que el médico va a hacer? El médico lo que va a constatar es que una persona ya no tiene signos vitales y que se ha producido su fallecimiento. Ahora, presentado ese certificado médico en el registro civil, dará lugar a esto que dice la compañera, que es el acta de defunción o el certificado de defunción. Bueno, ¿qué pasa cuando la muerte de una persona o la desaparición de una persona se produjo en condiciones tales que la muerte tenga que ser probada, tenga que ser tenida por cierta? Por ejemplo, el caso del submarino, ¿no? ¿Se acuerdan del Ara San Juan? Bueno, cuando una persona ha dejado su domicilio con un determinado tiempo, léanlo en el Código Civil porque esto es muy claro ahí. Y no se tienen noticias, pero sí se sabe que ha estado en un buque naufragado, en este caso en un submarino, en un avión que cayó, o en una situación de guerra, o en un incendio, en una situación así. La ley es muy clara cuando habla de estas situaciones extraordinarias y dice de qué manera y en qué tiempo debe tenerse la muerte por probada. Les voy a dar los artículos. Artículos 85 y 92 hablan del proceso de ausencia de una persona de su domicilio sin que se tengan noticias por un plazo de 3 años.
Y también en este capítulo del Código Civil ustedes se van a encontrar con estos supuestos extraordinarios. Una persona que estuvo en un lugar susceptible de haber causado la muerte, como por ejemplo un incendio, les dije recién una guerra, un terremoto, un lugar que implique riesgo. Entonces hay que contar 2 años. El tiempo que no se tengan noticias tiene que ser de 2 años. Si hubiera estado en un buque, como les explicaba recién, de la San Juan, en un avión perdido y no se tuvieran noticias, entonces 6 meses. Porque acá podemos acreditar perfectamente quiénes eran las personas que integraban esto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que iniciar un proceso de ausencia, en este caso con presunción de fallecimiento, se va a nombrar un curador a los bienes, se nombra un defensor oficial para que represente a esta persona en el proceso, hasta que se determine con pruebas cuál es su destino, se va a producir la prueba, y si no aparece, entonces se va a dictar sentencia. La sentencia, por supuesto, va a declarar el día presuntivo del fallecimiento. Eso es importante que ustedes lo tengan presente, porque después de la declaración del día presuntivo del fallecimiento, hay que inscribir esto en el registro civil, y entonces, cuando se obtenga el certificado de función, ustedes podrán iniciar el proceso sucesorio de la persona que ha tenido muerte presunta. Otra pregunta que seguramente les vamos a hacer es ¿qué es la herencia? ¿Y desde cuándo el heredero adquiere la herencia? El heredero adquiere la herencia desde el mismo momento en el que se produce la muerte del causante. ¿Y qué es la herencia? Es un conjunto de derechos, un conjunto de obligaciones, de derechos que pertenecían al causante y que se transmiten por causa de muerte, salvo aquellos, por ejemplo, derechos personalísimos, extrapatrimoniales, por supuesto, que no se pueden transmitir y que naturalmente se extinguen con la muerte. Por ejemplo, la capacidad, por ejemplo, el nombre, por ejemplo, el estado de familia. ¿A quiénes se va a transmitir la herencia? A los llamados a recibir la herencia que tengan vocación hereditaria. Vuelvo a decirle lo mismo. ¿Quién llama? La ley. ¿En base a qué? Al parentesco y al matrimonio. Y también llama el testamento. Bien, ¿quiénes son los llamados por la ley? Los llamados por la ley serán ascendientes, serán descendientes y será el cónyuge supérstite. Y los llamados por el testador, el legatario, el heredero de cuota. Eso tienen que tenerlo bien claro para no confundirse. Bueno, a ver qué otro punto de este programa, de este tema. Bueno, en el examen seguramente les vamos a preguntar a ustedes que marquen un perfil sobre la figura del heredero. Todo lo que ustedes sepan sobre la persona del heredero. ¿Qué es un heredero? ¿Quién es el heredero? ¿Qué responsabilidad tiene el heredero? ¿Responde por las cargas de la herencia? ¿Responde por los bienes, por las deudas de la herencia? Este heredero, ¿qué derechos tiene? ¿Tiene derecho de acrecer? ¿Tiene vocación al todo? Es importante que ustedes puedan perfilar la figura del heredero y después la figura del legatario. ¿Qué tipo de sucesor es? ¿Es un sucesor título singular? ¿Es un sucesor universal? Yo les digo, vamos a hacer un pequeño repaso de esto, de cuál es la persona del heredero y cuál es el perfil de la persona del heredero. Porque nos damos cuenta perfectamente cuando el alumno no tiene ni idea y ha estudiado todo muy compartimentado, no puede relacionar el derecho sucesorio. Y la verdad es que aquí este tema es un tema central. Así que estos son conceptos que tienen que ver con todos los temas del derecho sucesorio, por eso los elegí. Porque no son los temas del tema de la unidad 1, sino que están aplicados a todas las unidades del derecho sucesorio. Vamos a ver qué es el heredero. Primero, el heredero es una persona, figura central del derecho sucesorio. ¿Y por qué adquiere la herencia? Bueno, porque sucede el causante. ¿Cómo es el llamamiento? Primero, su llamamiento es universal. Eso es importante. Su llamamiento es universal. Segundo, tiene vocación al todo de la herencia.
lo que estamos diciendo es que tiene derecho de acrecer. Si muere un coheredero y no tiene descendientes, él puede acrecer la parte de su coheredero. Tercero, el heredero es aquella persona a la que se le transmite el todo de la herencia, o sea, la universalidad. Le llamamos heredero universal. Quinto, ocupa la misma posición jurídica del causante. Eso es fundamental. Antes en el derecho romano y también en el Código de Vélez, decíamos que el heredero sucedía a la persona del causante. Hoy decimos que ocupa la posición jurídica del causante. ¿Y qué pasa con la responsabilidad del heredero? La responsabilidad del heredero es intravires. ¿Qué significa? Que es limitada. ¿Limitada a qué? A los bienes y al valor de los bienes que recibe. ¿Responde el heredero por las deudas del causante? Sí, pero solamente hasta el valor de los bienes que recibe, nunca con su patrimonio personal. Pero, cuidado, su responsabilidad, como vimos en la clase anterior, se puede transformar y extender ultra vires y él puede llegar a comprometer todo su patrimonio cuando se confunde con el patrimonio del causante. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de el inventario? Y dijimos que cuando hay acreedores que intiman al heredero a hacer el inventario, y lo debe hacer en el plazo de 3 meses, y cuando el heredero no lo hace, entonces la ley considera que se ha confundido el patrimonio del heredero con la herencia. Y entonces allí habrá un problema. El problema es que puede el heredero, después de haber caído en esto, y en razón de la sanción que trae aparejado, va a responder con todo su patrimonio por las deudas del causante. Y también explicábamos que aún podrían los legatarios pedirle a él sobre sus bienes la entrega y el pago de los legados. Pero hay otros supuestos, y acá ya nos estamos extendiendo a repasar un poco más otros temas, el tema de la aceptación de la herencia. También el heredero va a responder con sus bienes propios, su patrimonio personal, cuando él oculta bienes de la herencia, cuando no incluye estos bienes de la herencia en el inventario y actúa con intención de dañar a sus acreedores y a los demás. O sea que cuando hay dolo, oculta bienes de la herencia y no los incluye en el inventario. Hay una actitud dolosa tendiente a estafar la buena fe. Otra razón por la cual él tendrá como sanción que va con su patrimonio va a hacer frente a las deudas del causante es cuando exagera el pasivo. Cuando el pasivo tiene deudas por 400.000 pesos y él dice que es por 5 millones. Esa exageración del pasivo cuando se prueba va a traer aparejada esta sanción. Y después, cuando el heredero, enajena los bienes de la herencia. Por supuesto, con la salvedad de que ingrese a la masa y efectúe un acuerdo y termine arreglando. Vamos a ver qué pasa con las deudas del causante. ¿Asume el heredero el pago de las deudas del causante? Sí. ¿Cómo? Solamente en la proporción de los bienes que recibe, solamente en la proporción y en el límite del valor de los bienes que recibe. Otra característica del heredero, que pasa con la posesión hereditaria. Y ahora ya estamos haciendo un repaso del tema de la investidura. Esa unidad que tienen ustedes de la investidura hereditaria. Bueno, ¿qué pasa con la posesión hereditaria? Este concepto de posesión hereditaria que habla de la investidura de la condición de heredero, ¿la tiene el heredero a la posesión hereditaria? Sí. ¿Desde cuándo la tiene? Desde la muerte del causante. Artículo 2280. ¿Quiénes la tienen? Los ascendientes, los descendientes y el cónyuge. Estos que en el Código de Vélez llamaban herederos forzosos y ahora no se llaman herederos forzosos. Entonces,
los ascendientes, descendientes y cónyuge son herederos, por supuesto, y tienen la posesión hereditaria desde el mismo momento en el que se produce la muerte y que se produce la apertura de la sucesión. ¿Y qué pasa si fuera un heredero condicional? Ustedes ya han estudiado el derecho de familia. Vieron que, por ejemplo, una persona alegada, un hijo extramatrimonial del causante, que después, que es un heredero condicional en principio, pero que después logra la sentencia y logra probar con la prueba biológica, con la prueba genética, logra probar el vínculo biogenético con el causante y logra una sentencia que lo emplaza como tal, ese heredero que era condicional, al cumplirse la condición, va a ser considerado heredero. Tiene todos los derechos y todas las acciones que pertenecían al causante, y por supuesto, como dijimos hoy, todas aquellas que no se extinguen por la muerte. Vimos entonces al heredero dentro de este marco de llamamiento que hace la ley. Ahora vamos a ver aquellos que son llamados por el testador. Y ahora vamos a empezar a analizar y a repasar aquellas unidades que tienen que ver con lo testamentario. Más allá de que ustedes tienen que saber muy bien la diferencia entre los testamentos, porque se las vamos a preguntar. Tienen que saber perfilar bien y caracterizar bien los tipos de testamento, sin olvidarse ningún detalle, porque son muy importantes. Vamos a analizar entonces ahora quién es el heredero de cuota. El heredero de cuota ha sido llamado a recibir la herencia porque su llamado viene del testamento. Y el llamado del testamento es la disposición de voluntad del causante que tomó esta decisión de designarlo o instituirlo. Bueno, ¿qué se le transmite al heredero de cuota? ¿Se le transmite el todo? No. Se le transmite una parte indivisa de la herencia. Por eso algunos autores los llaman heredero parcial. ¿Qué llamamiento tiene? Solo a esta parte de la herencia, no tiene un llamamiento universal a diferencia del heredero. Vamos a marcar la diferencia. ¿Es un heredero? Es un heredero igual que el otro, pero se asemeja a lo que ustedes no lo han visto, pero era el legatario de cuota del Código Civil de Bienes. ¿Tiene derecho de acrecer? No. Vamos a imaginar un ejemplo. El legatario recibe el 50% como legado de un inmueble y el otro 50% lo recibe otro legatario. O sea que tenemos dos colegatarios. Se muere un colegatario. ¿Tendrá este, que tiene el 50, derecho de acrecer en la parte del otro para quedarse con todo el bien? No tiene derecho a acrecer, porque no tiene vocación al todo. Salvo que el causante testador lo diga expresamente en el testamento. Y si lo dice en el testamento, entonces se le ha asignado el derecho a acrecer en principio, pero debe ser autorizado para esto. ¿Alguien me preguntó algo? ¿Alguno de ustedes me preguntó algo? Doctora, una consulta. Si el legado fuera dejado, por ejemplo, a un nieto, ¿tampoco tendrían derecho de acrecer, por ejemplo, a un hermano, o sea, otro nieto? En ese caso puntual, digo. El hijo tiene un llamamiento por la ley. ¿Usted a qué tipo de sucesión? No, digo, por ejemplo, un abuelo que fallece, antes de fallecer, por testamento le deja un legado, algo, dinero o algún bien, a un nieto. Un hermano de ese nieto tendría derecho de acrecer si fallece el nieto al que le dejó el legado. Esa sería mi pregunta. La figura, porque, a ver, si la no figura tienen derecho de acrecer los legatarios, pero en ese caso digo. No. Si la figura es testamentaria y es un heredero de cuota,
Esta es la característica. No tiene derecho a crecer. Pero, si es un abuelo, seguramente ese abuelo dirá que tiene derecho a crecer. Si lo dice en el testamento, sí. Ahora, él podría perfectamente ir a la sucesión del abuelo como nieto, ¿verdad? Sí, sí. Está diciendo que este es un heredero, es un legatario. Bueno, el legatario es esto que estamos diciendo. No lo podemos confundir. Ah, está bien, Bueno, gracias. ¿qué pasa con las deudas del causante y el heredero de cuota? Tiene todos los derechos y todas las acciones del causante, por supuesto, que no se extinguen por muerte, responde con los bienes recibidos o con su valor, pero tiene una responsabilidad limitada, siempre sin intravires, nunca puede extenderse más allá de lo que recibe. El heredero de cuota nunca va a responder con su patrimonio por las deudas del causante. ¿Y responde por las cargas de la herencia? Sí, responde, si enajenó los bienes, eso es lo que dice la ley. Y vamos a ver ahora al legatario, porque ahora estamos hablando del heredero de cuota. Vamos a ver qué pasa con el legatario, que es lo que pregunta la compañera. ¿Qué es el legatario? Es otra figura del derecho sucesorio, pero testamentario. Porque únicamente podrá haber legatario y únicamente podrá haber heredero de cuota si hay testamento. De lo contrario, no. Recuerden ustedes, cuando hay un llamado, cuando no hay testamento, van a heredar. ¿Quiénes son los herederos? Ascendientes, descendientes, cónyuge. Y si no hubiera ninguno de estos, entonces los parientes colaterales hasta el cuarto grado. Pero cuando tenemos un testamento, nos vamos a encontrar con la figura del heredero de cuota y nos vamos a encontrar con la figura del legatario. Vamos a ver entonces quién es este legatario. El legatario es aquel que, llamado, tiene por supuesto vocación hereditaria, el llamado lo recibe del testamento, de la voluntad del causante expresada en su testamento válido, y es aquel que recibe un bien particular de la herencia, o a lo mejor un conjunto de bienes. Por ejemplo, lego a mi vecino que está estudiando abogacía mi biblioteca. Le lego la colección de mis libros de, no sé, de, qué sé yo, de derecho de familia. O bien podría decir, lego a favor de mi amigo Juan el auto que tengo, uno de los autos que tengo. ¿Qué tipo de sucesor es? Es un sucesor particular. De esto no se vayan a olvidar. Es un sucesor particular, no es un heredero. El llamado que tiene es un llamado particular. ¿Llamado a qué? Aquí, llamado a un bien de la herencia, a recibir este bien de la herencia, no otro. ¿Responde por las deudas del causante? No en principio, salvo en algunos casos, como vimos hace poco, cuando la sucesión es insolvente. Y entonces él va a responder hasta el valor del bien que se le haya legado. Pregunto, ¿qué posición jurídica tiene? ¿Tendrá la misma posición jurídica del causante? No, no ocupa la misma posición jurídica del causante. ¿Y tendrá posesión hereditaria? De pleno derecho, no, porque no es un heredero. Los únicos que tienen posesión hereditaria de pleno derecho son los herederos. El ascendiente, el descendiente, el cónyuge superfluo. Pero aún los colaterales, si no tuviéramos ascendientes, descendientes y cónyuges, aún los colaterales hasta el cuarto grado tienen la obligación de pedir la posesión hereditaria al juez. Siempre la tienen que pedir probando su llamamiento, probando su parentesco y probando que son titulares del derecho a la herencia. Acá también, con el legatario pasa exactamente lo mismo. No ocupa la misma posición jurídica del causante y no adquiere la posesión de la herencia que siempre debe pedirla
al juez. ¿Cómo la pide? Se presenta en el proceso sucesorio, en este caso en el proceso sucesorio testamentario, acredita, por supuesto, ya está acreditada la muerte del causante, acredita con el testamento quién es, por qué tiene derecho a la herencia, en este caso, al legado. ¿Tiene derecho de acrecer? No tiene derecho de acrecer. Si recibe la mitad de un bien cualquiera con un colegatario, no tendrá ningún derecho de acrecer. ¿Y tiene preferencia el legatario para cobrar el legado? Sí, tiene. Sobre los bienes de la herencia, pero también tiene preferencia ante los acreedores del heredero. ¿Y qué tipo de responsabilidad tendrá el legatario? Siempre tiene responsabilidad intravides. Es decir, hasta el límite del valor, hasta el límite del bien que reciba. El límite es el límite del valor del bien que recibe. ¿Y cómo hace un legatario ya? Ahora estamos repasando allá, estamos viendo legados. ¿Cómo hace un legatario para recibir su legado? ¿A quién se lo tiene que pedir? Bueno, lo tiene que pedir judicialmente, tiene que pedir judicialmente la entrega al albacea, suponiendo que no hubiera más que una albacea, porque a lo mejor hubiera herederos que estén inactivos, lo tiene que pedir al heredero, lo puede pedir al administrador de la herencia, puede pedirlo a cualquiera de ellos. Bueno, yo diría que estos son los puntos más importantes de la unidad 1, en estos puntos 4 a 7, que me parece que son verdaderamente, todos estos puntos los preguntamos muchísimo en el examen. Vamos a repasar un poquito este tema del derecho del proceso sucesorio, porque todos los puntos del proceso sucesorio son muy preguntados en el examen y son muy importantes. Vamos a ver. ¿Qué finalidad tiene el proceso sucesorio? Bueno, realizar el derecho hereditario, por eso es necesario promoverlo, ¿no? Porque cuando una persona muere, el heredero es titular del derecho hereditario. Por eso decimos que tiene una capacidad de derecho, porque la capacidad es de ser titular del derecho hereditario. Se transmite la herencia al heredero que tiene en titularidad el derecho hereditario y para hacerlo efectivo necesita el proceso sucesorio. Así de simple. Bueno, como les dije hoy, no se olviden de la diferencia entre apertura de la sucesión, que se produce en el momento de la muerte, cuando se transmite la herencia al heredero, y también apertura del proceso sucesorio, que podría tranquilamente no estar, o no iniciarse nunca si no irá bien. Seguramente les vamos a preguntar cuál es el objeto del proceso sucesorio. Y yo digo que hay por lo menos 5 cosas para decir acá. Primero, sirve para identificar a los sucesores. Segundo, sirve para establecer y determinar cuál es el contenido de la herencia. ¿Cuál es el contenido del acervo sucesorio? Nada menos que eso. Tercero, sirve para cobrar créditos. Cuarto, para pagar las deudas. Quinto, si hay un testamento, obviamente la entrega de los legados, pero también pagar las cargas de la sucesión. ¿Cuáles son las cargas de la sucesión? Todas esas obligaciones que nacen después de la muerte de una persona. Otra, rendir cuentas. Cuentas de la administración. Ya vimos que puede haber una administración provisoria, pero también después hay una administración definitiva hasta el momento de la partición. Y lo más importante es el momento final, el tramo final del proceso sucesorio, que será este momento en el que se produce la partición, con la que se da fin al estado de indivisión. Tengan en cuenta, cuando una persona muere, la herencia entra en estado de indivisión. Cada uno de los herederos y de los copartícipes tiene sobre el total de la herencia, tiene una porción, un medio, un cuarto,
Por eso es que no puede decir que es titular de tal bien de la herencia. No, tiene una porción alícuota dentro del total de la herencia. Ahora bien, cuando llega el momento de la partición, ese estado de indivisión cesa. Ese es el principal efecto de la partición. Y ahora estamos repasando partición. ¿Qué es la partición? Es una operación contable, una operación jurídica, una operación hasta a veces aritmética, que tiene que dar como resultado la igualdad de todos los copartícipes, para que en el resultado cada uno vea reflejada su parte hereditaria, su porción hereditaria, su cuota, en el valor de los bienes, traducida en el valor de los bienes. Entonces, aquí tenemos el objeto del proceso sucesorio. Y la última parte del proceso es la partición. ¿Qué es la partición? Esta operación contable, esta operación jurídica, donde el principal principio, digamos, el principio más importante es lograr la unidad de los herederos. ¿Unidad por qué? Porque a uno que es hijo y a otro que es hijo en las mismas condiciones, no le puedo dar a uno una cosa y a otro otra. Les tengo que dar a los dos lo mismo y me tiene que dar 90 a los dos, 100 a los dos, pero no le puedo dar a uno más y a otro menos. Es en esta etapa en la que cesa el estado de indivisión de la herencia cuando se produce la división de la herencia propiamente dicha. Y entonces, cada heredero verá traducido en bienes singulares una casa, un auto, las joyas del abuelo, los cuadros de firma o cuadros importantes, los muebles. Estos bienes se van a incorporar al patrimonio del heredero y a partir de ahí él será el propietario. Y cuando sea propietario, porque se va a inscribir la escuela sucesoria, ya nos estamos repasando la última parte de la partición, él será el titular de esos bienes. Y a partir de ahí podrá hacer lo que quiera. Podrá regalarlos, donarlos, podrá venderlos, podrá hacer lo que quiera. Lo que no va a poder hacer es ceder, porque ya estos bienes se han incorporado a su patrimonio. Bueno. Ya vimos qué es el proceso sucesorio. Bueno, acá tienen ustedes las características. Es un proceso judicial. Por ejemplo, si tenemos entre los herederos copartícipes, ¿no? O copartícipes, a personas con capacidad restringida, o tenemos a menores de edad, o tenemos a personas que tienen incapacidad, o que están ausentes y que no se sabe dónde están, siempre la partición tiene que ser judicial, porque esa es la que mejor garantiza los derechos. Ahora, si los herederos o partícipes están presentes, están de acuerdo y son capaces, la partición, estamos repasando partición, se va a hacer por el acto que ellos definan. Por ejemplo, partición privada. Nos ponemos de acuerdo, nos sentamos a comer y decimos, ¿qué hacemos? Ahora vamos a hacer una partición privada. ¿Con qué escribano? Porque hay que hacerla por escritura pública. Entonces, elegimos el escribano, vemos, esto es para fulano, para mengano, y hacemos una cosa así entre nosotros, por escritura pública, ante un escribano, como dije recién, pero para eso hay que ser plenamente capaces, deben estar presentes, y la ley dice en el artículo 2639 que los herederos plenamente capaces y presentes pueden elegir hacer la partición de la manera como lo consideren más conveniente. Ahora bien, si tenemos una persona menor de edad, una persona con capacidad restringida o con una incapacidad declarada, o personas ausentes, tiene que ser la partición totalmente judicial. Bueno, dijimos que es otra característica del proceso sucesorio, que es un proceso universal, involucra todos los bienes de la herencia. Dijimos también que es un proceso esencialmente voluntario. ¿Por qué? Porque no hay un juicio sucesorio, aunque le llamamos juicio. No hay un juicio. No hay, tampoco es un simple procedimiento administrativo. Si habrá conflictos, sí, va a haber muchos conflictos. Pero cada conflicto
debe tramitar con su propio expediente, dentro del mismo juzgado donde está radicado el proceso sucesorio. ¿Por qué? En función del fuero de atracción. El fuero de atracción del juicio sucesorio, del proceso sucesorio, atrae todas aquellas causas que estén relacionadas con la persona de los herederos. Recuerden ustedes, la ley del fuero de atracción es esta. Cuando ustedes tengan dudas acerca de si algo va o no al fuero de atracción, piensen, ¿está relacionada con la persona de los herederos? Sí, al fuero. ¿Está relacionada con los bienes de la herencia? Sí, viene al fuero de atracción. Pero también hay que tener cuidado que la misma ley dice que hay acciones incluidas y hay acciones que están excluidas. Las vamos a repasar ahora también porque se las vamos a preguntar en el examen. Bueno, ¿puede haber 10 juicios sucesorios por persona en este país? No. Tiene que haber uno solo por persona. Y en cada provincia hay un registro provincial de juicios universales que va a informarle al juez, ¿sí? Por eso cuando se inicia el juicio se presenta la planilla y se envía, y entonces vuelve y dice, hay un juicio sucesorio del señor fulano de tal, iniciado en la ciudad de Bahía Blanca. Hay que tener cuidado, como en Bahía Blanca, se murió en Mar del Plata. ¿Ah? ¿Qué tema, Entonces algo está pasando, tenemos que saber, no se puede iniciar en Mar del Plata entonces. O bien se dice, no hay ninguno, y entonces nosotros lo iniciamos. Hay que saber bien cuándo se inicia el proceso y ante qué juez se inicia, porque recuerden ustedes que todo lo que se hace ante juez incompetente siempre termina siendo nulo. ¿Qué pasa si hubiera más de un proceso sucesorio? Por ejemplo, tenemos una persona que se muere, tiene 3 hijos, los 3 requete contra peleados. Estos hijos peleados, uno con cada abogado, los 3 inician juicios diferentes. ¿Recuerdan lo que pasó con Maradona? La hija de Maradona se apuró, inició el proceso sucesorio ante un juez, que no era el juez que correspondía, porque en realidad Maradona había fallecido en otro lugar. Y el proceso sucesorio, en el proceso entiende el juez del último domicilio del causante. Ese lugar donde tenía la sede de sus negocios, donde tenía su residencia habitual, donde se entiende que tenía su vida y que desarrollaba sus actividades. ¿Qué pasa si se hubiera iniciado, como en el caso de Maradona, más de un juicio sucesorio? Una de sus hijas, que no me acuerdo cómo se llama, Hannah me parece, contrató un abogado que no era el mismo de sus hermanas, y entonces se apuró y lo inició antes. Pero lo inició ante juez incompetente. Entonces, ¿qué se debe hacer? El juez, que es incompetente, debe remitir el expediente sucesorio al juez competente, donde está radicado el juicio sucesorio, porque ahí está el fuero de atracción. Y lo que hay que hacer es acumular los procesos. ¿Cómo se acumula un proceso a otro? Bueno, hay un criterio de la Corte de la provincia que dice, hay que acumularlo al proceso que haya sido iniciado, pero que tenga un trámite más avanzado, donde se hubieran dictado más medidas útiles. Bueno, vamos a ver otro tema acá, el tema, bueno, del juez competente, que lo estamos diciendo. La competencia para entender en el juicio sucesorio corresponde al juez del último domicilio del causante o a los jueces del lugar de situación de los bienes inmuebles con respecto a estos. Esto también se los vamos a preguntar en el examen. ¿Se puede prorrogar la competencia en materia sucesoria? Sí se puede. ¿Qué tipo de competencia? Solamente la competencia territorial en materia sucesoria. ¿Por qué? Porque el criterio de la Corte es este. Se puede prorrogar cuando todos los herederos están de acuerdo y solamente dentro de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de la prórroga de la competencia, no estoy hablando de la jurisdicción, sino de la competencia
en materia sucesoria y digo, a ver un ejemplo. Un señor tiene 2 hijas. Las 2 hijas viven en Lanús y el señor murió en Lomas de Zamora. ¿Cuál será el juez competente? El juez de Lomas de Zamora. Muy bien. ¿Podrían ellas ponerse de acuerdo, si son herederas, son 2 y están de acuerdo, en prorrogar la competencia al lugar donde ellas vivan? Sí. La Corte de la provincia dice que sí, que se puede prorrogar la competencia territorial en materia sucesoria y que el criterio es que se pueda prorrogar cuando todos los herederos están de acuerdo y siempre dentro de la provincia. Fuera de la provincia no rige este criterio. Bueno, tenemos dudas acerca de dónde vivía este señor. Por ejemplo, acá puse un ejemplo. El señor Pérez tenía su familia y sus negocios en Santa Cruz, pero se fue a Salta, tuvo 2 años en Salta y murió en Salta. ¿Cuál es el juez competente para entender en el proceso sucesorio? ¿Será el juez de Salta donde él murió? Juez del último domicilio del causante. ¿Será el juez de Santa Cruz donde él tenía su familia y sus negocios y viajaba cada 15 días? Bueno, depende. Depende. Los herederos tendrán, para iniciar el juicio en Santa Cruz, tendrán que decir que efectivamente tendrán que ofrecer una información sumaria, probando que en Santa Cruz estaba su familia, que su domicilio nunca había sido modificado, que tenía negocios en Santa Cruz, por ejemplo, tenía 2 supermercados, que él manejaba sus negocios desde Salta. Ahora, ¿qué pasaría si él tuviera, por ejemplo, un hijo extramatrimonial reconocido en Salta? ¿Tendría él derecho a iniciar el proceso? Y a lo mejor sí, pero si los herederos de Santa Cruz prueban que tenía su familia y sus negocios allá, el proceso sucesorio tiene que ser iniciado antes del último domicilio de causa. Ese es un tema que se va a probar con una información sumaria de testigos para acreditar que era un domicilio pasajero, que estaba elegido para fines comerciales, y entonces la idea es siempre evitar que haya un juez incompetente para evitar también que sea nulo. Vamos a hablar de las características del foro de atracción. Caracteres, para que ustedes perfilen la figura. Primero, el foro de atracción no es un invento de la doctrina, nace de la misma ley. Cuando le asigna al juez a quien se le ha, que ha sido sorteado para conocer en el proceso universal, la posibilidad de conocer en todos los procesos que están, digamos, atraídos por el foro de atracción, considerando que justamente la herencia es un proceso universal. La idea es que haya un único criterio, un criterio uniforme para resolver los conflictos. ¿Por qué? Bueno, porque se trata de un proceso universal que está relacionado con toda la herencia en su conjunto. Y recuerden ustedes lo mismo que les dije hoy. Todas las acciones vinculadas con, primero, la persona de los herederos, segundo, los bienes de la herencia, van a tramitar ante el mismo juez, pero en expedientes separados. La idea es que este proceso sucesorio esté lo más puro posible. Y todo lo otro, aún un incidente de remoción de administrador, aún un incidente de lo que fuera, procesos separados. Incidentes en todo el juzgado. En los juzgados, a veces en las sucesiones grandes, se abre un casillero, que es como si fuera un armario grande, y entonces se pone sucesión, no sé, García. Y allí entonces están las usucapión, están las peticiones de herencia, está todo separado, todo separado, todo separado. Pero cuando el juez toma el proceso principal, sabe quiénes son los herederos, cuándo se presentaron. Es decir, no es un proceso que esté mezclado con otros trámites. Eso me parece que es una cosa muy prolija y así debe funcionar. Bueno,
El foro de atracciones de orden público, ¿se lo puede renunciar? No. ¿Se lo puede modificar? No. ¿Se lo puede alterar? Tampoco. ¿Se lo puede dejar sin efecto? No. ¿Rige la autonomía de la voluntad con respecto al foro de atracción? No. Como les dije, si el juez donde inició el proceso Hanna Maradona se da cuenta que esta causa que está iniciada en su juzgado es atraída por el proceso sucesorio de Diego Maradona, que está en la provincia de Buenos Aires, debe remitir los autos de oficio al juez que está entendiendo en ese proceso. Otra característica es que el foro de atracción es parcial, porque algunas causas van a seguir en sus propios juzgados. Los jueces no las van a mandar. ¿Por qué? Porque algunas causas deben seguir tramitando en sus juzgados. Por ejemplo, ¿cuáles? Las que están en el foro laboral. Por ejemplo. Otra característica es que siempre el foro de atracción funciona de manera pasiva. Es decir, la sucesión está demandada. Por eso es pasiva, porque la sucesión ha sido demandada. ¿Por qué? Por acreedores del causante. Por ejemplo, el caso de un heredero que ha sido reconvenido. Podría ser también. Bueno, otra característica es que el foro de atracción no es para siempre, para toda la vida, sino que es temporal. ¿Tiene un momento de vencimiento y de final? Sí. ¿Cuándo? Cuando termina la partición. Bueno, ¿para qué sirve el foro de atracción además? Porque facilita la liquidación de los bienes. De verdad que es una cosa muy, pero muy importante. Facilita la liquidación de los bienes, facilita la división de los bienes, porque el criterio uniforme que aplica el juez que está a cargo del proceso principal permite la concentración y la resolución de todos los conflictos con un criterio único. Esto se lo vamos a preguntar en todos los exámenes, en todos, y no se confundan, por favor, porque este es un tema del que jamás vamos a renunciar para preguntar en los exámenes. ¿Qué acciones están atraídas y qué acciones están excluidas del foro de atracción? Esto es muy importante, así que no se vayan a olvidar. Primero, las acciones que están atraídas por el foro de atracción. Dijimos hoy, todas aquellas que tengan que ver con los bienes de la herencia y con la persona de los herederos, salvo lo que la ley claramente dice que no está incluido. Vamos a ver. Primero, acción de petición de herencia. Recuerden ustedes que ya lo estudiaron en una unidad. Segundo, la acción de nulidad del testamento. ¿Otorgado por quién? Por el causante. ¿Y por qué nulidad? Bueno, porque a lo mejor alguien le está diciendo, este hombre no estaba con toda su capacidad, era una persona que estaba sufriendo un proceso de demencia, y ese testamento es nulo. Bueno, si hay un planteo de nulidad de testamento hecho por alguno de los herederos, ¿dónde va a ir el juicio de la demanda? Al foro de atracción, al mismo juzgado donde está el proceso principal, para que lo resuelva el mismo juez. Tercero, todos aquellos juicios y procesos que tengan que ver con la administración de la herencia, pero también con la liquidación de la herencia, con la partición. Otro, la ejecución de las disposiciones del testador, del testamento. Otras acciones, todo lo que tenga que ver con la partición. También la reforma de la partición, pero también la nulidad de la partición. Lean bien el tema de nulidad de la partición porque el código es muy claro al respecto. Otra, las acciones que tienen que ver con vicios redimitorios, vicios ocultos, pero también las acciones por evicción. Y después también las garantías que se deben los herederos, que acá en el caso la ley los llama los comuneros, las garantías de los lotes. ¿A qué se refiere? Se los voy a explicar y estamos repasando partición. Cuando se hace la cuenta final para dividir los bienes y adjudicarlos, lo primero que va a hacer el partidor, que debe ser siempre un abogado, es dividir la herencia en lotes. Por ejemplo, hay 3 herederos, hay 3 lotes. Y también podría haber un cuarto lote que se va a destinar, por ejemplo, va a ser como una hijuela de bajas. Es decir, vamos a destinar estos bienes para pagar
deudas, honorarios, gastos de administración, todo eso que haya que pagar, vamos a destinar esto. Podría haber. Pero vamos a imaginar que no haya nada de eso y vamos a hacer 3 lotes diferentes. El lote A pertenece a Juan, el lote D pertenece a María y el lote C pertenece a Raúl. Entonces, cada uno de los bienes de los lotes va a estar integrado por bienes. Por ejemplo, a cada uno le corresponde el 33%. ¿Qué bienes integran cada lote? Bueno, podría ser que tuvieran a lo mejor obras de valor, o que pudieran tener obras de arte, o que pudieran tener una parte de un departamento, o que pudieran tener un inmueble, o un lote, no lo sé. Pero entre ellos, entre los 3 herederos, entre los copartícipes, hay una garantía de que estos lotes van a permanecer incólumes al momento de la partición y después. Es decir, que cada uno va a poder gozar de sus bienes. Pero cuando algo ocurre en el lote de uno, los otros garantizan eso. ¿Por qué? Porque hay un principio de garantía de los lotes que se forman en la partición entre los herederos, para evitar justamente que si ocurre algo con uno de los bienes, por ejemplo, se viene abajo un edificio y a él le había tocado 3 departamentos, él se queda sin nada y los demás se queden con lo suyo, ¿entienden? Entonces, todos los comuneros se garantizan entre sí justamente esto, el contenido de los lotes que cada uno tiene al momento de la partición. Después, otra acción que también va al foro de atracción es la de los acreedores cuando demandan antes de la partición. Y también la acción hipotecaria. La acción hipotecaria es importante, pero recuerden ustedes que si bien las acciones reales están excluidas del foro de atracción, aquí tenemos una garantía hipotecaria accesoria al crédito personal, que sería, por ejemplo, un mutuo. A ver, pensemos. El causante pidió un préstamo. Pidió un préstamo y cuando le prestaron la plata, le dijeron, bueno, vamos a hacer una hipoteca. Muy bien. Entonces, hay una obligación personal, es el mutuo, con una garantía hipotecaria que sería real. ¿Va al foro de atracción? Sí. Las acciones reales no, pero aquí sí, porque estamos hablando de una garantía de hipoteca accesoria a un crédito personal. Esa es la razón. La acción de escrituración va al foro de atracción, también va. Y el desalojo, también va el desalojo. Y la nulidad de contrato, también va. Todo aquello que tenga que ver con la persona de los herederos y con los bienes de la herencia. Pero hay acciones que están excluidas y no se van a salvar de que se los preguntemos. ¿Cuáles son las acciones excluidas? Primero, las acciones reales. Los interdictos posesorios, la expropiación, la reivindicación. ¿Dónde van a tramitar? Donde hayan sido radicadas. Van a tramitar ante cualquier juzgado. No es necesario que vayan al foro de atracción porque están excluidas. ¿Qué otra? Las acciones laborales van a seguir tramitando en el Tribunal de Trabajo. Otra, las acciones que están vinculadas con la ley de sociedades, pero también de la disolución de la sociedad, y también la liquidación de la sociedad, y también, cuidado, la división de condominio. O sea, las acciones reales en general. ¿Cuándo termina el foro de atracción? Ya lo vimos, con la partición. ¿Pero cuándo con la partición? Cuando empieza la partición, no. Cuando la partición culmina con la última inscripción de la escuela. Antes, no. Por eso, a veces hay sucesiones que duran 40 años. ¿Se mantiene el foro de atracción? Se mantiene. ¿Por qué? Porque esto es un acto técnico, la partición, como dijimos hoy, que pone fin al estado de inhibición de la herencia, y el foro de atracción se va a mantener hasta que se inscriba la última hijuela sucesoria.
Y si falta alguna inscripción, no va a terminar hasta que se mande a inscribir. Bueno, ¿qué pasa con el heredero único? Esto también es importante, creo que en una de las clases anteriores ustedes habían consultado el tema del heredero único. Porque miren, nosotros siempre preguntamos sobre el heredero único, pero yo quería decirles que hay mucha confusión. Porque se piensa que porque hay un heredero único, puede hacer lo que quiera. Y en realidad no es tan así. El heredero único no es que si vive en Chubut va a abrir el juicio sucesorio en Chubut. De ninguna manera. Miren cómo es el tema del heredero único para que no se confundan en el momento del examen, porque este es un caso que realmente es importante. Un día van a tener ustedes en su estudio jurídico, sentado ahí en el escritorio, a una persona que es hijo único de alguien y va a venir a decir, miren, me dijeron que la ley, Código Civil, habla del heredero único. ¿Me puede explicar? Y ustedes van a tener que asesorarlo. Bueno, vamos a imaginar que un señor se murió y tiene un solo hijo varón. La ley dice que las acciones de los acreedores del que se murió se pueden dirigir ante el juez del último domicilio del causante o ante el juez del domicilio del heredero único. Esto es lo que dice la ley. Ahora bien, ¿cómo debe entenderse lo que tiene que hacer el heredero único? Primero, el único hijo del causante tendrá que ver dónde murió su padre. ¿Cuál es el juez del último domicilio del causante? ¿Cuál es? ¿Dónde vive el heredero único? Y dice, yo vivo en Bahía Blanca. Ajá, bien. ¿Y dónde murió? Y murió en Mar del Plata. Entonces, hay que iniciarlo en Mar del Plata. Dirigir a Mar del Plata o contratar un abogado con poder y entonces promover el juicio sucesorio en Mar del Plata. Aquí está el juez competente. Muy bien. Ante este juez se va a dictar la declaratoria de herederos. ¿Sí? Porque el proceso se abre en Mar del Plata y aunque él viva en Bahía Blanca, aquí se ordena la apertura del proceso y ante este juez se va a dictar la declaratoria de herederos o si el testamento de la autoaprobación del testamento. Con la declaratoria de herederos, el heredero único va a probar que es el único heredero. Entonces, los acreedores de su papá van a poder elegir, porque lo que la ley le da en el 2336 es un derecho a elegir al acreedor del que se murió. ¿Elegir qué? Elegir por el juez competente para iniciar la acción, una acción que tenga que iniciar, por ejemplo, para cobrar una deuda. ¿Ante quién puede ir? Puede ir ante el juez del juicio sucesorio o bien puede ir ante el juez de Bahía Blanca. Por ejemplo, dice, a mí me queda mejor ir al juez de Bahía Blanca porque estoy cerca. Muy bien. Entonces, inicia ya. ¿Por qué Bahía Blanca? Porque es el domicilio del heredero. Y la ley le dice al acreedor del causante, usted tiene derecho a elegir. Iniciar el juicio ante el juez del último domicilio, allí donde se abrió la sucesión y se dictó declaratoria de herederos que dice que hay un heredero único, o bien vaya al domicilio de su demandado. ¿Tiene derecho a hacerlo? Tiene derecho a hacerlo. Esto se lo quiero aclarar porque escuchamos muchas veces a los alumnos decir, bueno, puede iniciar el juicio sucesorio después del domicilio del heredero único. Nada más tonto que eso. Esto es una falsedad. Nada que ver. La ley no lo dice y esta no es la forma. La forma es lo que les dije. Se inicia ante el juez del último domicilio del causante, como todo hijo de vecino, saca la declaratoria de heredero, tiene el papelito en la mano que dice que él es el único heredero, y si hay un acreedor del causante fallecido, tiene derecho a elegir, iniciar por ejemplo, su cobro de crédito. Por ejemplo, vamos a imaginar que el que se murió le había vendido un auto y no se lo había pagado. Quiere cobrar, muy bien. ¿Dónde va a iniciar? Ante el mismo juez, donde está el proceso principal, o ante el juez del domicilio del heredero único, aunque sea en otra jurisdicción. ¿Entendieron eso? ¿Lo habían entendido así? Sí, doctora, yo lo puedo entender bien ahora. Ah, Sí, porque yo usted también. también había pensado, usted lo había pensado
que a lo mejor podía iniciar el juicio sucesorio donde quisiera, ¿verdad? Claro, Ah, pero bueno, no, tiene que obtener la declaratoria de herederos primero. claro, claro, por supuesto. Tiene que obtener la declaratoria de herederos. ¿Y dónde la va a obtener? No en cualquier lugar, porque no se modifica el principio rector del juez competente en el proceso sucesorio. Para nada. Pero siempre tenemos este problema de que los alumnos dicen esto porque se lee tan rápido lo del heredero único que parece que tiene la puerta abierta para hacer lo que se le dé la gana. Y no es así. No es así. Pero bueno, algún día nos va a tocar un heredero único y entonces vamos a estar contentos. Bueno, otro tema que les vamos a preguntar tiene que ver con los tipos de proceso sucesorio. Hay 3. Nosotros en un par de clases que dimos hace 15 días más o menos, en la última semana de mayo, vimos que hay un proceso sucesorio por herencia vacante. También vieron ustedes conmigo el proceso sucesorio ab intestato. ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos de la sucesión intestada. Ab intestato. Ab quiere decir sin testamento. Cuando el causante se murió y no dejó testamento, siempre la sucesión va a ser ab intestato. ¿Y a quiénes va a convocar entonces? A los herederos, ascendientes, descendientes, cónyuge. Y si no hay ninguno de estos 3, a los parientes colaterales hasta el 4º grado. Pero si tenemos un proceso sucesorio testamentario, entonces los llamados van a ser el heredero de cuota, va a llamar al legatario, figuras típicas del proceso sucesorio testamentario. Muy bien. Y después el proceso sucesorio por herencia vacante, que ustedes ya lo vieron conmigo, ya lo hemos analizado bastante. Vamos a hacer un repasito para ver de qué se trataba esto. Vamos a ver cuándo se inicia la sucesión ab intestato, sin testamento. Muere y no había hecho testamento. Cuando el causante murió sin hacer testamento, primero. Cuando hizo un testamento, pero era inválido, por eso siempre decimos testamento válido. Tercero, cuando había testamento, pero no había institución de heredero. Otro, cuando había un testamento, pero los herederos repudiaron, o sea, renunciaron a la herencia. Otro, cuando había testamento, pero los herederos fueron declarados indignos, y recuerden ustedes que la indignidad solamente se puede declarar por sentencia judicial. No hay otra forma de declarar la indignidad. El heredero puede haber caído en estado incurso en una de las causales de indignidad, y eso no basta y no sirve para nada si no se inicia la acción. Hay que iniciar el juicio de indignidad en el mismo juzgado, porque también atrae el fuero de atracción. A ver, tiene que ver con la persona de los herederos. Muy bien. Y recién cuando la sentencia se dicte por el juez que declare indigno al heredero, por haber incurrido en las causales que la ley establece, porque es un juicio ético, un juicio de reproche ético. Quien hizo esto no puede heredar a una persona, pero solamente lo puede decir la sentencia. Si no hay sentencia, no hay indignidad. Sin sentencia, no hay indignidad. Pero cuando hay indignidad, es como si tuviera una espada de Damocles sobre la cabeza. Se le cae encima y se terminó el heredero. Dice la doctrina, y decía Vélez, que el heredero deja de existir. Es como si nunca hubiera existido. Cuando hay una sentencia de indignidad, porque esto es una verdadera sanción que elimina para siempre, hace ineficaz la vocación hereditaria. Bueno, y ya repasamos indignidad, también nos metimos ahí. También hay proceso sucesorio ab intestato cuando hay un testamento, pero el testador no dispuso la totalidad de los bienes. Entonces hay que ir al proceso sucesorio ab intestato, no nos queda ninguna otra posibilidad.
¿Cuándo hay un proceso sucesorio testamentario? Obviamente cuando hay un testamento. ¿Cómo debe ser el testamento? Y tiene que ser válido. Un testamento que contenga institución de herederos, no solamente legados y mandos. Un testamento donde dispuso todos sus bienes. Estamos hablando de una herencia que tiene una característica, es universal. Comprende todos los bienes. Ahora, una vez iniciado el proceso sucesorio testamentario, tienen que cumplirse todas las pautas que corresponden al procedimiento establecido por la ley. Hay que ordenar la apertura, hay que ordenar el trámite de protocolización del testamento hológrafo, del otro no, porque el testamento por acto público es un testamento que está instrumentado en escritura pública y por supuesto, como es un instrumento público, hace plena fe de su contenido y de todo lo que ocurre. Entonces, este sería el proceso sucesorio testamentario. Si es un testamento por acto público, bueno, a ver, ¿cómo se inicia un proceso sucesorio testamentario? Tenemos un testamento y vamos, señor juez, vengo a presentar la demanda acompaño el certificado de función, acompaño el testamento y aclaro qué tipo de testamento es. ¿Es por acto público? Acompaño la escritura. Y si no tengo la escritura, digo, está la escritura fue otorgada ante el notario fulano de tal, domiciliado en la calle tal, a quien se le mandará un oficio para que lo traiga al expediente. Y acá tengo el testamento hológrafo. Muy bien. Y si fuera un testamento por escritura pública, o sea, hecho por acto público, se llama testamento por acto público, como dije recién, hay que presentarlo al proceso. Si no podemos, indicamos dónde está. Hay que protocolizarlo, no. ¿Por qué? Bueno, porque ninguna escritura pública se debe protocolizar, ya tiene matricidad suficiente y hace plena fe de su contenido. Es un instrumento público, como dice la ley, se le da una vista al fiscal y el juez va a dictar la providencia de apertura del proceso. Y en el juicio sucesorio ad intestato, presentamos una demanda, acompañamos el certificado de defunción, acompañamos las partidas de nacimiento de los herederos conocidos, denunciamos los domicilios de los herederos conocidos, solicitamos, podemos decir, cuáles son los bienes de la herencia. Podríamos decir, por ejemplo, acompañar unas escrituras públicas en copia, podría ser. Tenemos que decir cuál es el domicilio de los herederos conocidos. ¿Por qué? Porque los herederos con domicilio conocido se tienen que notificar por cédula. En cambio, todos aquellos que no tengan domicilio conocido van a ser notificados por la publicación de edictos como en esta forma de indeterminados, porque no se sabe cuál es el domicilio. Así que siempre que sepamos el domicilio, hay que decirlo para que puedan ser notificados por cédula. El juez entonces ordena la apertura del proceso sucesorio ad intestato. Aquí también, después de la vista del fiscal, va a dictar la providencia de apertura del proceso y empezará todo esto para hacer realidad, digamos, la realización del derecho sucesorio. Bueno, ¿y si es un testamento hológrafo el que tenemos? ¿Qué es un testamento hológrafo? Es un testamento que está totalmente escrito, forma manuscrita, por el testador. Y que por supuesto está fechado, que tiene el día, que tiene el lugar. Se tiene que presentar con la demanda, ¿no es cierto?, junto con el acta de función. ¿Y si es un testamento hológrafo que está cerrado? Bueno, se deja constancia que está cerrado. Y entonces se hace una comprobación de su autenticidad. ¿Sí? Acuérdense ustedes que para determinar si la firma pertenece al testador, entonces se debe hacer una pericia caligráfica, cotejando esa firma con otros documentos que fueran indubitados. ¿Hace fe de su autenticidad un testamento hológrafo? No, porque no está hecho en escritura pública, no es un instrumento público. Por eso hay que protocolizarlo siempre. Repito,
La escritura pública no se debe protocolizar, ya tiene matricidad, pero el testamento hológrafo sí debe ser reconocido y protocolizado siempre. Cuando uno protocoliza, lo que está diciendo es que hay una declaración de validez formal. ¿Qué hace el juez? El juez firma, con su firma, al principio y al final de cada página del testamento hológrafo. ¿Qué hace después? Se saca una fotocopia, se entrega una copia a cada uno de los interesados. Y el juez dicta en los próximos días una resolución, que será una sentencia interlocutoria, que se llama auto de aprobación del testamento. Es el símil de la declaratoria de herederos en el proceso sucesorio ab intestato. Entonces, en el ab intestato no hay testamento. Hay inicio o apertura del proceso sucesorio, se ordena la publicación de dictos, se va a ordenar diligenciar un oficio al registro de testamentos para saber si otorgó algún testamento que estuviera registrado. Se envían los formularios y las planillas al registro de juicios universales para saber, primero para inscribir el proceso y aparte para saber si hay otro en la provincia, eso es fundamental. Y después de esto, cuando vence la publicación de dictos y se presentan los herederos que toman conocimiento, después se dicta la declaratoria de herederos. En el proceso sucesorio, donde hay testamento, que se llama testamentario, es como les digo, hay que acompañar el testamento con el acta de defunción, y entonces allí, después de haberse corrido una vista al fiscal, que necesariamente tiene que intervenir, vemos cuál es el tipo de testamento, se protocoliza si es hológrafo, se agrega si no es hológrafo y es escritura pública, el juez rubricará, firma al principio y al final de cada página, se entrega si es hológrafo una copia a cada una de las partes, y el juez dictará después una resolución judicial, que es una sentencia interlocutoria, que se llama auto de aprobación del testamento, que es lo mismo, o sea, lo mismo no, sino que es el símil de la declaratoria de herederos, y se ordena nuevamente una vista al fiscal. Bueno, vean ustedes que estamos viendo cada uno de los procesos sucesorios, no sé si ustedes lo habían visto, y ahora vamos a ver la tercera forma del proceso sucesorio, el tercer tipo, que es cuando hay una herencia vacante. ¿Cuándo hay una herencia vacante? Les vamos a preguntar en el examen. Bueno, cuando el causante no hizo testamento y no tiene herederos, ni ascendientes, ni descendientes, ni cónyuge, ni colaterales hasta el 4º grado. O sea, una persona muere, deja bienes y no tiene herederos. ¿Quién interviene acá? El fiscal de Estado. Va a haber fondos por la liquidación de los bienes que van a ser, cuando estos bienes se vendan, por ejemplo, vamos a imaginar que dejó 3 casas. Esto se va a vender y esos fondos van a hacer un aporte al Estado, como dice la ley, hay muchísimas herencias vacantes. Hay personas que pueden decir cuál es una herencia cuál es una casa donde murió una persona que no tiene herederos, ¿no? Se va a fijar un curador para la herencia, se hará un inventario de los bienes que haya, pero esa es la tercera forma, por vacancia de la herencia, y estamos repasando aquello que vimos con ustedes cuando estudiamos el tema de la vacancia de la herencia. Miren mi Power porque está muy claro, está explicado todo lo que tiene que hacer el curador, está explicado todo lo que tiene que hacer el juez, está explicado cómo funciona la Fiscalía de Estado. En 2 o 3 vistas van a tener ustedes todo el tema. Bueno, acá tengo entonces, vamos a ir rápidamente porque ya nos quedan 3 minutos, cuáles son las medidas precautorias o cautelares en el proceso sucesorio. Nos vamos a preguntar también. Antes de designar un administrador, cualquier interesado, ya sea un legatario, un acreedor, un coheredero,
puede pedir que se designe administrador. Esa es una medida, ¿sí? Una medida posible. Porque puede ser que se lo haya designado y no quiera, o que tenga que ser reemplazado. Y para los herederos es muy importante saber que en la herencia hay un administrador. Y se pueden pedir medidas urgentes. Primero, la fracción de inventario. Hay que formar inventario de los bienes para saber cuál es el acervo hereditario. Segundo, habrá bienes que necesitan ser ubicados en un lugar. Por ejemplo, si hay moneda extranjera, tal vez haya que hacerlo, ponerlas en una caja de seguridad, o tal vez en un plazo fijo. Si hay dinero, habrá que ponerlo en una cuenta a plazo fijo para que pueda rendir intereses. Tal vez hay bienes que son de difícil conservación. Habrá que ver cuál es el resguardo, ¿sí? Para garantizar el derecho de los copartícipes. Por ejemplo, si tenemos un cuadro importante, un óleo, una buena pintura, y está dentro de una casa, está llena de humedad, hay que ubicarlo en un lugar para que mantenga su valor, hacerlo reparar de tal manera que pueda mantenerse el valor, para que no se atomice la herencia. Cualquier otra medida, dice la ley, que el juez considere conveniente para asegurar los bienes. Por ejemplo, hay joyas. ¿Cómo se sacan las joyas? No van a estar ahí en un cajón. Tienen que estar en un lugar seguro para evitar robos, para evitar pérdidas, para evitar cambios, un montón de cosas que pueden ocurrir. ¿Sí? Bueno, se necesita un administrador, pero se necesita siempre un inventario. Entonces, estas son medidas que se pueden pedir. Primero, queremos un inventario. Señor juez, ordena el inventario. Segundo, señor juez, acá hay bienes y solicito que este bien vaya a tal lugar, a tal lugar, a tal lugar, a tal lugar. No nos hemos puesto de acuerdo. Muy bien. Y cualquier otra medida que sirva para proteger los bienes de la herencia. Bueno, medidas urgentes. Por ejemplo, si tenemos, no sé, ¿qué puede ser? Una administración extrajudicial, o podemos pedir, qué sé yo, medidas urgentes, una medida de tipo conservatoria de alguno de los bienes. Podría ser. ¿No? Se está cayendo el alero de la casa. Está venciendo un plazo fijo y no hay quien cobre y hay que pagar deudas. Hay que pagar, por ejemplo, no sé, se venció el arrendamiento del campo o se necesita ver qué vamos a hacer para la cosecha de los frutos porque está la época de la cosecha y hay que contratar personal. Hay que continuar el fondo de comercio del local de comidas que dejó el causante, porque eso es importante, va a generar rentas, y allí trabajan algunos herederos. Señor juez, prohíba que se saquen los bienes muebles valiosos de la casa que pertenecía al causante. Es decir, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con medidas urgentes que será necesario adoptar. Por eso, ¿hay medidas medidas cautelares en el proceso sucesorio? Sí. ¿Para qué sirven? Para cautelar. Para permitir que los bienes de la herencia no se atomicen, que no se atomice el valor y que cada cosa realmente pueda ser entregada al momento de la partición a sus legítimos propietarios, que serán los herederos que las van a recibir conforme a la cuota de cada uno. Bueno, terminamos acá. Estoy exhausta, creo que nunca hablé tanto en mi vida seguido. Vemos si la semana que viene podemos tener algún día como para hacer alguna consulta o alguna cosa que ustedes necesiten. ¿Les parece bien? ¿Están de acuerdo? Gracias, doctora. Sí. Sí, profe. Sí, doctora, está bien. ¿Podría compartir el Power en el chat? Sí, cómo no. ¿Cómo no? ¿Quieren que se los mande que los mande allá? Sí, al campus o si no ahora en el chat, como usted prefiera. ¿Cómo se hace en el chat? ¿En el chat de WhatsApp? Sí. Ah, bueno. La verdad. Yo no tengo acceso al WhatsApp, al chat de WhatsApp, pero les voy a preguntar a alguno de mis colegas a ver si existe esa posibilidad. ¿Cómo tendría que hacer? Explíquenme, díganme, yo lo hago. Tendría que ponerlo compartir en el Zoom si le aparece la opción con el clic derecho. No sé si alguno de mis compañeros sabe otra manera.
Acá no tengo nada. Profe, Compartir no tengo nada. si no, yo sé una forma que creo que es un poco más rústica, pero es la que uso yo. Vas a chat, tocas en chat y te va a aparecer archivos abajo a la derecha. Miren, Tocas vamos a ahí. hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Se lo mando al mail de alguno de ustedes y ustedes lo distribuyen, ¿les parece bien? ¿Les queda o no? Sí, está No hay bien, profe. problema. Sí, sí. ¿Sí? ¿Tienen ustedes Se lo- contacto entre ustedes? ¿Le paso mi mail por escrito o lo anota y le digo? Y me dicen todos, y se los mando todos, pero me tienen que decir ahora. A ver, díganme. ¿Cuántos son acá? ¿Cuántos vinieron hoy? Creo que 4 o 5. 9 somos. Bien. ¿Hoy son 9? Sí. A ver, decime. Ariana. ¿Estás, Iribeariana, Ariana? sí, iribeariana@gmail.com. Lo escribo en el chat también para que Bien. quede. Qué lástima que yo no pueda mandarlo al chat, ¿no? Es que no sé cómo se hace. La verdad, es una lástima. Bueno, díganme. Iribe, ¿qué más? ¿Subaldía? Sí, profe, ¿Dónde pero está? no te preocupes. Pasáselo solamente a Ariana y ella está en el grupo de WhatsApp, que ella nos lo pasa a todos los demás y listo. Así no vas uno por uno. Ariana te lo paso. Dale, Claro, Ariana te lo sí, paso a sí, vos. dale. Sí. Ok, se arregla, ¿eh? ¿Lo pasás, Bueno, Eri, chiquitos, después? ¿cómo? Sí, lo paso al chat de Gracias. WhatsApp. Lo Bueno, paso al gracias. chat de WhatsApp. ¿Sí? Bueno, cualquier cosa nos hablamos y en la semana que viene, antes que ustedes tengan que rendir, para ver a ver si tienen alguna duda o alguna cosa así. ¿Les parece bien? Dale, Gracias, gracias, doctora. gracias, doctora. Chao, Buena hasta luego, semana. gracias. Hasta Que tengan luego. un lindo fin de semana, estudien porque hace frío, entonces se quedan adentro calentitos y estudian y les va a ir muy bien. Bueno, un abrazo para todos. Gracias, igualmente.